Hola, mi nombre es Adrián Pineda y esto es Personalidades Hispanas en Canadá. Y vi muchos casos donde la gente venía desesperada y el oficial de inmigración les preguntaba, ¿usted viene a trabajar? Y las otras, no, viene de turista, sí, ¿qué quiere ver? Ah, me dijeron que las cataratas del Niágara, por ejemplo. ¿Y cuánto tiene para subsistir por las 2, 3 semanas que están? $100. ¿Qué hotel reservación tiene en qué hotel? No tenía ni idea. El oficial le preguntaba, si usted tiene oportunidad de trabajar, ¿trabajaría? Ah, pues a lo mejor iba ahí en el siguiente avión de regreso a su país. A mí se me partía el alma. El diario El Popular, decano del periodismo de la comunidad hispana en Canadá, fue creado el 11 de septiembre de 1970 y desde sus inicios ha sido el único medio impreso que ha acompañado el surgimiento, establecimiento y progreso de la comunidad hispana en este país. Su director es Eduardo Ureña, un hombre que desde sus 15 años ya iniciaba sus primeros pasos en el mundo del periodismo frente a una máquina de escribir en el diario El Espectador de Colombia. Siendo líder del Popular desde 1980, Eduardo Ureña ha sido uno de los pioneros en el mundo del periodismo en este país y además ha recibido diversos reconocimientos por parte de los gobiernos federal, provincial y municipal. El día de hoy, siendo ya toda una personalidad hispana en Canadá, viene a contarnos un poco de su historia y también de cómo se inició la creación de la comunidad hispana en esta ciudad de Toronto. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal de YouTube de Hispanic Canadian Arts, dándole clic al botón de suscribir y clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que semana a semana son publicados en este canal. Ahora sí, conozcamos la historia de Eduardo Ureña. Iniciar un poco, Eduardo, con estos primeros años allá en Colombia, ¿cómo inicia estas ganas de comunicar o fue simplemente un cambio que ocurrió aquí en Canadá? ¿Cómo estuvo estos orígenes allá en Ah, Colombia? eso es como decimos en nuestra patria, historia patria. Ante todo, un cordial saludo, Adrián, y gracias por este tiempo. Este asunto se remonta a cuando tenía más o menos 14, 15 años, que mi padre era amigo de uno de los directores de un periódico muy famoso en Colombia, El Espectador, Ok, y allí me consiguió un empleo de medio tiempo. Después de que salía de la escuela, salíamos a la 1 de la tarde y me iba al diario a trabajar, era mensajero, llevando correspondencia a las agencias de publicidad, avisos, yendo al Senado por la noche a buscar los comunicados de prensa y corre para la oficina de redacción a entregárselo a los reporteros y ver todo ese desarrollo, cómo se iba desenvolviendo la historia para el día siguiente. Y eso, claro, ese gusanito te empieza a picar y me gustó mucho, al punto de que empecé a enterarme un poco más de qué se trataba el asunto y pedí transferencia a la casa principal, a la editorial, y allí fui de mensajero también y ya empecé a congeniar con otros redactores, periodistas de la época, hasta que un día me ofrecieron que si iba a ayudarle a uno de los reporteros al hipódromo, a ok, anotar las cifras que anotaban por allá en los tableros, y para mí era el éxtasis, pues. Y de ahí claro, empecé. Al otro día miraba en el diario los números. Esos números los hice yo. ok, Hasta que después hice una notita pequeña y el director en ese entonces, don Guillermo Cano, que en paz descanse, me corregía las notas. 4 o 5 veces las tiraba al tacho de la basura y me decía, haga otra, y haga otra, y haga otra. Hasta que así, a la fuerza, eh, empecé a hacer algo y ya después hubo muchos problemas de orden político y la cosa era muy difícil, así que decidimos emigrar y esto ya hace 50 años. Llegamos aquí en el año 72. ok, Cuando llegué estaba el Popular, ya tenía un par de años, el Popular se fundó en el septiembre 11 del 70, una fecha muy importante para los chilenos. Y conocí a quien trabajaba, los dueños de en ese entonces, un par de muchachos uruguayos, que son los fundadores, y escribí algún par de artículos, luego empecé a trabajar en una compañía de seguros,
y hablaba de seguros, lo que era importante ilustrar a la gente un seguro de vida y aquí y allá. Y poco a poco hasta que llegó la oportunidad de adquirir el diario en el año 80, febrero del 80. Se compró el, se compró el periódico, se publicaba una vez a la semana, los viernes, y poco a poco fue avanzando. La comunidad en ese entonces era llegando, mucha gente llegaba. En el final de los 60, muchos españoles huyendo de la dictadura española, luego las dictaduras en Uruguay, Argentina y subsecuente en Chile, En Chile. decidieron emigrar a Canadá y cuando empezó esto a poblarse. Luego en el año 70, 71 también llegaron muchos ecuatorianos, peruanos. Luego ya más adelante, por los años 80, la guerra en El Salvador, entonces empezaron a llegar muchos salvadoreños, guatemaltecos, muy poco hondureño había en ese entonces. La gran mayoría era salvadoreños que venían de la guerra y una colonia grande de guatemaltecos se hizo acá. Y así E- empezaron a poblar la comunidad. En ese entonces, Eduardo, ¿cómo era el sabor de la migración? Porque usted ha enumerado todas estas nacionalidades de gente que fue llegando en su mayoría o en su totalidad por motivos políticos. La ¿Cómo gran era la mayoría, sensación de... sí, la gran mayoría en los años 70 fue cuestiones políticas, ¿no? Ujú, Tanto en Uruguay, Argentina, Chile. claro, Ecuador más bien fue una cuestión económica, lo mismo que Perú, Colombia también, a Centroamérica, cuestiones políticas también, persecuciones, ese tipo de cosas. pero finalmente algo forzado para la gente, ¿no? Sí, claro, claro, claro. De una forma u otra nos vimos obligados a salir muy jóvenes de nuestras tierras, de nuestros países, por esa situación inestable la política. Por un lado los militares, por el otro lado los guerrilleros, y mucha gente no sabía para qué lado agarrar. Entonces, otros eran de orientación izquierdista y el gobierno de derecha los perseguía, como sucedió en Uruguay, como sucedió en Argentina y sobre todo en Chile. Todo eso, entonces eso hizo que mucha gente emigrara, emigrara a una tierra nueva, Canadá. Esa era, esa era, esa era la idea, ¿no? Mucha gente en todos estos años. Yo trabajé en inmigración haciendo de traductor y vi muchos casos, muchos casos donde la gente venía desesperada y el oficial de inmigración les preguntaba, ¿usted viene a trabajar? Y las otras, no, 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 viene de turista, sí, ¿qué quiere ver? Ah, me dijeron que las cataratas del Niágara, por ejemplo. ¿Y cuánto tiene para subsistir por las 2, 3 semanas que están? $100. En ese entonces eran alrededor de unos 500, ¿no? Pero en Ok. fin, ¿qué hotel reservación tienen? ¿Qué hotel? No tenían idea. Entonces los engañaban porque el oficial le preguntaba si usted tiene oportunidad de trabajar, ¿trabajaría? Ah, pues a lo mejor va, ahí en el siguiente avión de regreso a su país a mí se me partía el alma de ver Claro. toda esta gente con tantas ilusiones como las nuestras cuando llegamos acá en nuestra adolescencia, que se quebrantaban. Entonces ya después yo les decía, mire, ya usted aprendió, espere un par de meses y vuelva, prepárese. Y la gente hacía eso. Después me los encontraba en algunas reuniones o fiestas y nos hicimos grandes amigos con algunos. Otros me veían y se escondían. ¿Qué va? Yo simplemente estaba ahí de traductor y eso fue por un par de años. Claro. Pero muy interesante. La comunidad en ese entonces, digo, es una comunidad diferente. No mejor, no peor a lo que es hoy en día, pero una comunidad muy diferente. Por Era una comunidad integrada, Eduardo, o sea, por el hecho supremamente de compartir muchas experiencias y muchas situaciones similares en su país de origen, ¿usted diría que era una comunidad integrada? muy integrada, supremamente integrada porque no había internet, no había Facebook, no había nada de esas cuestiones que tenemos hoy en día, que ha sido para muchos una desgracia, para otros un beneficio. Pero en ese entonces no había. En ese entonces nuestras reuniones eran en un parque en Caledonia y San Clair a jugar fútbol. Sí, claro. Entonces, los sábados y los domingos era la cita obligada de todo el mundo ir a participar en los partidos,
a animar a su equipo favorito. Luego tenían ventas al lado de comida y aparte de eso nos íbamos al sitio de estacionamiento y comprábamos la cerveza, cuestión ilegal, pero ahí una cervecita pasaba, cuestiones de muchachos. Fue una situación, una vida simple, al mismo tiempo interesante y muy integrada, porque todos nos conocíamos. Tú te hablabas por teléfono y nos quedábamos a encontrar en el parque a las 10 de la mañana o en las fiestas. No había en la comunidad fin de semana que no pasaran de 5, 6, 10 fiestas organizadas por diferentes organizaciones de cualquier país. Los ecuatorianos tenían Y una cantidad de eventos. fuera verano o invierno, ¿no No importaba? importaba, no importaba. Ok, Los ecuatorianos especialmente tenían grandes instituciones culturales, sociales, deportivas y hacían fiestas. Todo el mundo se vestía de pie a pa, con corbata, las damas muy elegantemente vestidas. Era todo un evento, era todo un evento. Una cosa que pongo a conversar con amigos y añoramos mucho. Hoy en día ya todo el mundo va en zapatillas, tenis, y shorts y remeras, en fin, no es lo así es. mismo, no es lo mismo. Ha cambiado mucho en ese sentido. No sé si son valores o es la percepción de cuando nos hacemos mayores, que vemos las cosas ya desde otro punto de vista y añoramos esos tiempos, porque fueron tiempos pioneros, donde todo era, estábamos haciendo, desarrollando, creando, y tanto en los medios de comunicación había mucha gente que estaba muy entusiasmada en la radio. Alberto Elmir, que en paz descanse, otro amigo Fernando Toledo, un muchacho argentino que tenía un programa en la Chin Radio que se llamaba Dimensión 85. Y así empezaron a hacer programación. Esteban Bercel, un gran cantante de tangos, también participaba en programas de radio. Y era radio amateur. Se compraba uno media hora, una hora, y se desarrollaba y compraban los auspiciadores, compraban espacio y así se subsistían. Lo mismo sucedió con el diario, ¿no? Poco a poco la gente iba apoyando los medios, apoyando una cosa, apoyando la otra, empezaron a abrir ciertos negocios, uno que otro restaurante, pero muchas veces la falta de conocimiento, la falta del know-how, muchos restaurantes no subsistían porque desafortunadamente pensaban que abrir un restaurante era llenarse los bolsillos de la noche a la mañana. Claro. Y va mucho más allá de eso, mucho más allá de eso. No, no planificaban a largo plazo. Muchos restaurantes tuvieron gran éxito y así fue desarrollándose la comunidad poco a poco, ¿no? Hablando de la comunicación, Eduardo, ¿cómo fue el proceso cuando ya ustedes empezó a establecerse y a trabajar para el Popular? ¿Usted diría que fue como aprovechar el conocimiento que venía de Colombia, de lo que ya sabía usted hacer allá? ¿Fue empezar a hacer algo distinto? ¿Qué tan parecidas o diferentes eran las maneras de hacer periodismo aquí en Canadá? Bueno, en muchas formas era igual. El escribir es escribir, no importa en dónde estés. Es el sistema. Aquí las cosas descubrimos que se hacen de otra forma, ¿no? Eh, Tanto uno como escribe tiene que ir a buscar la publicidad, luego tiene que ir a hacer la cobranza Ujú. y muchas veces tiene que ir a hacer el reparto del diario y así nos tocaba muchas veces que nos daban las 4 o 5 de Claro. la madrugada en la redacción, el diario se imprimía a las 5 o 6 de la mañana y corra a repartir a los negocios. A las 6 de la mañana, todas las estaciones del metro había que ir a entregarlo porque si no la gente reclamaba. Porque era este con era lo que la gente esperaba, especialmente los viernes, la gente esperaba el periódico para enterarse dónde son las fiestas este fin de semana, qué eventos hay, que hay un evento ya sea deportivo, cultural, igual, o el miércoles para fijarse en las tablas de las programaciones de las ligas de fútbol, que habían no menos de Claro. 10, 8, 10 ligas de fútbol, y qué equipo jugaba contra quién y a quién le tocaba la hora. Y así se programaban. Pasan los años, Eduardo, y llega este reto para todos. Antes de pasar a este tema de la tecnología que quiero plantearle, em, muchos llegan como usted en este momento político, económico de sus países
¿Cómo fue durante los primeros años para usted en particular, Eduardo, su relación, hablando en términos, por ejemplo, de comunicación, que esa es su especialidad, su relación con Colombia? ¿Qué tanto podía usted, no sé, regresar, ver a su gente, saber cómo estaban ellos, colaborar de alguna manera? ¿Cómo era esto? Desafortunadamente, yo salí eh, con pocas ganas de regresar al país. En la forma en que se encontraba la política, nosotros de Ujú. estudiantes salíamos de estudiar, estaba haciendo mi secundaria y salíamos de estudiar y los policías nos estaban esperando para darnos palo por el solo hecho de ser estudiantes. Como yo les decía una vez que me arrestaron y me rompieron los brazos a golpes, bien, yo acepto los castigos, siempre y cuando yo estuviera agrediendo a la autoridad, faltándole al respeto a la policía, tirándoles piedras, insultándolos, lo acepto. Pero cuando uno sale del colegio con su mochilita, con sus libros en la mano, y te agarran a tortazos los policías, esto no es para mí. Y esa fue uno de Claro, los detonantes donde dijimos, nos vamos, y con mi papá igual, ¿no? Vamos y salimos. Entonces, fueron pocas las ganas que tenía de regresar. A los años, regresé y, y todo igual. Pasaron 10 años, regresé, pasaron 20 años, pasaron otros 10 años, a los 30 años regresé. Dije, voy a encontrar todo esto diferente. No voy a encontrar ya estos niños en las calles pidiendo limosna. Igual regresé a los 30 años y estaban los mismos muchachitos en las mismas calles pidiendo limosna o robándote cuando tú parabas en un semáforo. Entonces, ¿qué progreso ha tenido el país? Y en muchos otros países ha sido igual. Países que he visitado, come on, voy después de 20 años porque siempre hacíamos las reuniones de la Sociedad Interamericana de Prensa. Se organizan reuniones eh, semianuales en diversos países del hemisferio, tanto desde Argentina hasta Estados Unidos. Y llegamos a conocer muchos países donde volvíamos a los 10 y 15 años. Y, y lo que había en común era, todo sigue igual. Los mismos políticos se turnaban el uno al es claro. otro, la misma corrupción, la misma pobreza, los mismos niños en la calle pidiendo limosna. Entonces dicen, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ya no quedan ganas de regresar, como Sí, no, dice. no. Además de que, come on, vamos, son 50 años que vivimos en este país y uno se, como que se acopla. Y mis hijos me han hecho la pregunta, papi, ¿te regresarías a Colombia a vivir? Es una muy buena pregunta. Lo llevo aquí adentro, mi patria, pero mi familia, mis hijos, mis nietos, todos están acá. Entonces, ya las raíces que quedan de Colombia son muy escasas. Claro. Donde hace que, antes de la pandemia, justo fui, conocí primos y segundos primos que jamás había visto. Entonces, como decimos, ya uno ve como pato en el agua ajeno. Y no, ya a la semana ya me quería regresar. Excepto mucha Claro. gente muy amable, la región de donde vivimos nosotros es una región cálida, la gente es muy extrovertida, muy simpática, muy alegre, la comida, el medio ambiente, pero eso no es todo. Tu seguridad, tu tranquilidad, tu paz, vale mucho más. Sí, por supuesto. Regresando entonces a este tema que le planteaba Eduardo, llega el reto, la innovación, la tecnología. ¿Cómo aborda usted este Oh, proceso? Porque eh, me llama la atención lo que usted decía. Para muchos la tecnología fue una bendición y para muchos otros todo lo para los, contrario. para ¿Cómo los, fue para usted? para ¿Cómo los, fue para el popular? hablaría en términos generales de los medios de prensa, fue una desgracia, porque Ok, ya la gente se comunicaba por medio de Facebook, por ejemplo. Ya las noticias empezaron a producirse en la internet. Ya la gente compraba un computador y a ver las noticias. Y eso ha sido una desgracia para la mayoría, si no todos los medios de prensa, donde hemos tenido que readaptarnos a los nuevos sistemas y empezar a trabajar con Internet, porque no podíamos echarle. Nosotros empezamos a trabajar con Internet hace como 25, 28 años, cuando recién salió. Entonces, no podíamos quedarnos atrás. Entonces, la analogía claro. mía de que nos estamos disparando en un pie,
nosotros mismos, porque tenemos las ediciones impresas, pero al mismo tiempo estamos promocionando la edición internet. Entonces, ¿cuál es cuál? Online, claro. Entonces está la gran disyuntiva Sí, de cuál camino agarrar. Y el camino para agarrar es el que ha sido siempre con todos los medios. Cada día son menos medios, o si los que hay son muy inferiores. El Toronto Sun, por ejemplo, eran casi 200 páginas que tenía el periódico en claro, esos claro, claro. entonces. Hoy en día, míralo, el Toronto está en una sábana enorme con no sé cuántas páginas y secciones. El sábado eran como 3 libras de periódico. ¿Qué ha pasado con eso? Todo se ha venido abajo. El Toronto Star compró una planta enorme al norte de la ciudad y a los pocos años tuvieron que vender y realizar todo y vendérsela al periódico el Chicago Tribune, todas las rotativas que tenían porque empezaron a decaer. Ahora lo que se está haciendo es, se están vendiendo las noticias y eso me parece una buena cosa donde tú entras a un periódico y tienes que suscribirte, te dan 4 o 5 Claro, notas gratuitas y luego tú pagas una suscripción nominal, que en muchos casos no es mucho dinero, para poder subsistir. Y la publicidad, más que todo, está es en Internet, porque la publicidad en los medios escritos va minimizando, porque la gente ve mucho más resultados en lo que te entra por los ojos, lo que estás viendo, no lo que estás leyendo. Nosotros, por ejemplo, yo soy claro. de la vieja guardia y uno de mis hijos, mi hija, prefiere libros hard copy y no en internet. Ella nunca te Ujú. lee un libro en la internet, ella tiene una colección de libros en su cuarto y todo es hard copy, pero es la excepción. Hoy en día muchos los ves tú en el metro con sus tabletas o su cell phone leyendo. Y así es. Y son los cambios que vienen. Yo diría que poco a poco se ha perdido, se va perdiendo ese interés por la lectura física, el papel, el olor al Claro. papel. El olor al libro nuevo, a Claro, periódico, ese no es, claro, ese es claro, claro. Lo irreemplazable. cual, tú hablas con muchachos hoy en día. Dice, pero este viejo que está haciendo, ¿qué te está hablando? Es como que son temas de la Biblia, ¿no? Y no, Sí, claro, del exacto, Antiguo es difícil Testamento. que te lo entiendan, pero aquellos que vinimos de esa época sabemos de qué estamos hablando. Esto le ha hecho la tecnología al periodismo. ¿Qué le ha hecho desde su perspectiva, Eduardo, la tecnología al ser humano? Perezoso, perezoso. Hoy en día he retado a mucha gente, dígame, 5 números de teléfonos que tengas en mente, en la memoria. Híjole, dicen, me acuerdo el de mi mamá, me acuerdo el de mi casa, y el de mi trabajo. Antes no. Antes era de que tú sabías la mayor parte, 15, 20 números, y tenías tu agenda al lado de tu escritorio y andabas con esa agenda con todos los números por orden alfabético. Y de tanto marcar uno con el otro, ya uno sabía automáticamente a dónde y a quién llamar y el número. Entonces, nos hemos vuelto perezosos mentalmente porque nuestra cabeza, nuestro cerebro lo ponemos a funcionar en otras cosas, no esa agilidad mental que teníamos. Y yo me doy por entendido con uno de ellos, porque es más fácil oprimir un botón en el celular y ¡paf! Te contactas con tu esposa, te contactas con alguien porque tienes el número ahí ya. No hay necesidad de que lo memorices, no hay necesidad. Claro, el momento que estamos viviendo, evidentemente con la tecnología, Eduardo, pero particularmente como migrantes, y usted que ha visto este proceso de tanta gente viniendo hace tantos años por cuestiones políticas, económicas, y ahora también mucha gente que lo sigue haciendo, pero también como con un panorama distinto, ¿cómo diría usted que es actualmente el reto de ser un inmigrante latinoamericano, hispano Desde aquí en este país? hace unos años, diría yo unos 10 15 años, empezaba a llegar gente de Latinoamérica mucho más estudiada, ¿no? Sin decir que los de antes no eran estudiados. Son dos cuestiones diferentes. Ah, ha llegado mucho profesional que se han encontrado con la barrera del idioma y la validación de sus Ujú, estudios y su carrera. Entonces, claro, es una gran barrera, especialmente en las carreras técnicas. Tú tienes que tener el inglés técnico para poder entrar a ser arquitecto, ingeniero, inclusive médico, peor aún.
Y eso es una gran barrera que la gente tiene que estudiar y proponerse a mejorar su nivel de inglés y pasar todos los exámenes y tomar los cursos para que puedas practicar. Y han sido muchos de los que han surgido y han superado eso. Otros no, otros se han dado por vencido porque, ok, prefiero irme a la construcción que hago más dinero que dedicarme en los próximos 4 años a estudiar inglés donde no sé si me van a aprobar. Lo cual yo encuentro algo erróneo, pero no todo es el dinero. Está bien, tú Claro. necesitas subsistir, pero al mismo tiempo preocúpate por tu futuro y de los que vienen atrás, ya sea tu familia. Y eso es importante. Entonces, muchos han llegado, otros han llegado con ínfulas de que vienen a descubrir la rueda. Y eso ya se descubrió hace mucho tiempo. Ya es poco lo que hay que hacer. Ahora lo que hay que es desarrollarnos como personas, y todas estas culturas nuestras de muchos países están desapareciendo, porque ya los que llegamos en los años 60, 70, ya se están muriendo, están retirados, jubilados, o ya no les interesa participar. Muchos de los padres y abuelos en esa época estaban inculcando a sus hijos en participar, en hacer cosas de la comunidad, pero ya los chicos crecen, la segunda generación les cuesta hablar el español. Mis hijos les hablo en español y me contestan en inglés. Únicamente cuando viene el abuelo que habla poco inglés, ahí es cuando se desarrollan con un par de palabritas y chao. Entonces, poco a poco se está perdiendo. ¿Usted diría, Eduardo, que entonces uno de los retos nosotros como hispanos, como latinos, es mantener viva Ese nuestra es, cultura? ese es un reto que tenemos que sobrepasar y llevar en nosotros a pasar estas culturas. Mira los italianos, la cultura, la comunidad italiana, hace que 70, 80 años que están acá. Tú hablas con un italiano que, hijo o nieto de los que llegaron, no te hablan una palabra de italiano. Tenía grandes amigos con el periódico italiano, el Corriere Canadese, y poco a poco fue bajando, lo mismo que nosotros, que la comunidad se iba muriendo. Y las nuevas generaciones ya no les interesa, lo único que les interesa es ir al restaurante italiano, ropa italiana y nada más. Olvídate de la cultura, olvídate de la lengua. Entonces, ¿quiénes están siguiendo eso? Las personas mayores. Y eso sucede con la comunidad hispana. Ya nos hemos despreocupado mucho de las cuestiones culturales, lo que nos atañe, lo que tenemos, ese común denominador que tenemos todas las comunidades de habla hispana. No solamente la lengua, la cultura, la comida, ¿no? Muchos eventos que se están desarrollando hoy en día. Y gente joven, ya los mayores no van, se les da por la edad, pero es una cuestión que tenemos que luchar y mantener vivo ese espíritu nuestro de la cultura, que es lo que nos hace ricos. Historias como la de Eduardo Ureña nos deja claro que la comunidad hispana ha sido una comunidad que se ha venido creando y formando y consolidando a través de los años, y sobre todo que hoy tenemos y mantenemos este reto de seguir siendo una comunidad unida y de preservar, a pesar de lo que sea, nuestra cultura y sobre todo nuestro idioma. Gracias por acompañarme en una entrega más de Personalidades Hispanas en Canadá. Mi nombre es Adrián Pineda y no olvides suscribirte al canal de Hispanic Canadian Arts dándole clic a la campanita. Nos vemos la próxima.